Bueno, para continuar el tema, hacemos referencia a la información implícita. ¿Qué es la información implícita? Bueno, la información implícita tiene que ver con las ideas que el autor no comunica de forma directa, sino sugerida. ¿Esto qué quiere decir? Son aquellas ideas que usted puede inferir a partir de la información que le muestra el autor o el texto, pero no es una información que vaya a aparecer literalmente o de forma escrita en el texto, sino que son ideas, son sus propias ideas, su propia comprensión, es su propio entendimiento a partir de lo que se expone. Entonces es como cuando ustedes les dicen, a partir del texto anterior, explique con sus propias palabras. Es más o menos eso, que ustedes traten de explicar por medio de su propio entendimiento lo que dice el texto. Dice, el texto no tendrá la información directamente, pero dará pistas para encontrarla. Entonces, aun cuando no se presente esta información de forma muy clara o de una forma que a ustedes les asegure que es la respuesta correcta, el texto sí les va a dar a ustedes pistas o ideas que son clave para que ustedes puedan averiguar cuál es realmente la intención o lo que se pretende comunicar. Podemos verlo así. La información explícita va a ser como todo aquello externo, es lo primero que se puede observar, pero lo implícito va a ser lo interno, lo que cuesta más entender, lo que es más profundo. Como primer ejemplo, les mostramos el siguiente. Lea el siguiente fragmento. Cuando tras una reflexión madura entendí que había llegado a un lugar solitario, alejado de todo contacto humano, sin esperanza de auxilio ni posibilidad que me rescataran, ¿qué hice? En el instante que hallé posibilidades de vida, cuando tuve la certeza de que no iba a morir de hambre, mis angustias terminaron y sentí que me había quitado un peso de encima, por lo que me dediqué completamente a instalarme, a procurarme alimentos y estuve lejos de recordar que mi difícil situación podía ser producto de un castigo divino y que la mano del Señor se había vuelto contra mí. En mi mente no cabían esos pensamientos. Este es un ejemplo de un texto literario, ¿verdad? Este es un texto que seguramente ya conocen. En este texto, para resumírselos, o en este pequeño fragmento, lo que nos explican es que el personaje ha llegado a una isla, a un lugar solitario, ¿verdad? Un lugar donde no iba a tener con quién interactuar, a ninguna persona a quien hablar. No tenía posibilidades entonces de que nadie le ayudara. em, em, pero sin embargo pudo darse cuenta de que realmente no iba a morir de hambre. Entonces, de esta manera, con solo poder él satisfacer su necesidad más básica, que es la de comer, entonces se sintió más tranquilo y, y se dedicó únicamente a buscar comida. Eh, ya no recordaba entonces su situación inicial, ¿verdad? La impresión inicial que le dio o sintió, o lo primero que sintió ya no era lo mismo porque ahora sabía que podía realmente seguir sobreviviendo. Entonces, ahora dice, según el fragmento anterior y el nivel implícito, ¿verdad? Lo que dijimos, lo que no aparece de forma directa, dice, el narrador experimenta. Cuando decimos experimenta se refiere más que todo a una situación, a una emoción, a una actitud, a un sentimiento. La primera opción es tenacidad. La segunda opción, arrogancia. La tercera opción, contrariedad. La cuarta opción, desesperanza. No sé si alguno podría ayudarnos, puedan responder por el chat o respondernos directamente. Bueno, tal vez para que comprendamos mejor,
La tenacidad, Leo, dice, es la fuerza que impulsa a continuar con empeño y sin desistir en algo que se quiere hacer o conseguir. Es decir, la tenacidad tiene que ver con, con la actitud de seguir a pesar de las circunstancias. La segunda opción es la de arrogancia, ¿verdad? Vamos a buscar qué es la arrogancia para que lo tengan claro. Dice que arrogante es la persona que muestra soberbia y trata con desprecio a los demás. En este caso, este es un tipo de palabra que no aplica tampoco, ¿verdad? Bueno, tal vez pueda devolverme para que quede bien explicado. La primera opción tenía que ver con la tenacidad, que como dijimos es la actitud de continuar, es la actitud de no rendirse a pesar de las circunstancias. En este caso aplica perfectamente, porque primero dijimos que el personaje está diciendo que al comienzo, en el momento en que llegó a la isla, se sentía muy solo, desesperanzado, pero después adopta una actitud que es precisamente esta, la de la tenacidad, porque precisamente logra reconsiderar o tener otra perspectiva sobre el asunto, que es precisamente el hecho de que no se va a morir de hambre porque está en una isla, es en un lugar donde puede conseguir alimento por sus propios medios. Tal vez más difícil, pero hay esperanza de seguir viviendo. Entonces esto lo alienta a él a continuar, a pesar de que no está en la mejor situación o la situación que anhela un ser humano. Entonces la respuesta correcta es la A, tenacidad. En este caso es muy importante tal vez que conozcan algún vocabulario, ¿verdad? Como ese tipo de palabras que pueden dificultar la comprensión, aun cuando sepan qué quiso decir el texto, ¿verdad? Bueno, la opción B era arrogancia, pero en este caso no aplica porque realmente nos estamos mostrando como alguien que detesta a los demás y por eso quiso llegar a esa isla, sino que más bien al principio experimenta tristeza o, o desesperanza porque no quería esto, realmente quería interactuar con los demás, vivir en comunidad. Un momento. Ahora, ¿me pueden escuchar? Sí, sí se escucha. La opción C era el hecho de que el narrador está experimentando contrariedad. Contrariedad quiere decir em, que el narrador siente como que siente algo, sin embargo, también siente otra cosa. Es como una contradicción de sentimientos. Es como que el narrador estuviera experimentando dos emociones distintas a la vez, pero no pudiera sincronizar con solamente una de esas, ¿verdad? Pero en realidad sí se nota un proceso. Primero, él se siente desesperanzado, después se siente más bien fuerte, se siente capaz de afrontar la situación. Entonces hay un proceso, no es como que él se sienta indeciso con respecto a la situación. La última respuesta era la de desesperanza, pero como dijimos, es solamente al inicio que el narrador experimenta este sentimiento, luego este sentimiento cambia. Si tienen alguna duda me pueden decir. Voy a continuar. Otro ejemplo es el siguiente. Considera el siguiente fragmento. Este es un fragmento del texto del lado oculto del presidente Mora. El homicidio político del presidente Mora lo entroniza en el corazón del pueblo y lo consagra en el imperio de Costa Rica y de las naciones que pelean por su libertad.
su independencia y su soberanía. Al inmolarlo, lo eternizan. Su perdón a quienes lo cazan, lo condenan y asesinan es una imperecedera lección de nobleza y un llamado permanente a la conciliación. Bueno, en este caso, para resumirles, se habla del presidente Mora, es decir, de un gobierno de Costa Rica. En este caso nos preguntan por la idea implícita también. Dice, una de las opciones es que el deterioro de la independencia nacional es lo que se desprende de ese texto. ¿Qué quiere decir realmente que la independencia nacional tenga que ver con el presidente Mora? ¿Hay una relación realmente? Otra opción es la indiferencia del pueblo por sus próceres. La otra opción, el eco histórico de la figura del presidente Mora. La opción D, la descripción de la traición sufrida por el mandatario. Entonces, en ese caso, la respuesta correcta es la opción C. ¿Por qué? Porque se dice el eco histórico de la figura del presidente Mora. Esto quiere decir que todavía la historia o el papel que tuvo el presidente Mora en Costa Rica resuena, tiene eco en toda la nación, por toda su labor, ¿verdad? Por todo lo que hizo, realmente todavía su historia se escucha mucho, tiene mucha importancia, todavía se habla mucho de esa historia. El ejemplo 3 es el siguiente. Lea los siguientes versos, ¿verdad? Aquí nos enfrentamos a un tipo de texto literario que es un poema, ¿verdad? En este caso les puede aparecer un poema, una novela, entre otros. Dice, me celebro y canto a mí mismo, y lo que yo asumo tú deberías asumirlo, pues cada átomo que me pertenece también te pertenece. De esto entendemos que todo lo que experimenta el yo lírico lo experimenta también otro acompañante. Es como que hubiera un mismo ser que experimentara por dos seres también. Dice, lo expresado en los versos anteriores connota, vamos a ver, esto es algo que es importante aclarar. Si les aparece denota, significa que se relaciona con lo explícito, con lo que es literal, con lo que es más reconocible. Pero si dice connota, se relaciona con lo implícito, con lo que no está presente de forma directa en el texto. Entonces, para que tengan muy claro esa diferencia entre connotación y denotación. Connotar es inferir, denotar es más bien la idea que aparece en el texto, la idea literal. Dice, lo expresado en los versos anteriores connota o se infiere de los versos anteriores júbilo y entrega. La opción B, autoridad y sumisión. La opción C, rechazo e individualidad. La opción D, sensualidad y admiración. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta en este caso? Bueno, en este caso la respuesta correcta es la opción A, júbilo y entrega. El júbilo en realidad refiere al gozo, a la alegría, una alegría muy intensa. Y la entrega es por ese hecho de que el yo lírico expresa que todo lo que, todo lo que a él le pertenece también al amado o al ser querido al que él le dedica esto. Entonces, en realidad lo que se puede sacar es júbilo y entrega. No es autoridad porque él no le está imponiendo que, que se alegre junto con él. No, en realidad se lo sugiere, pero no es una obligación como él en realidad solamente entrega, pero no espera que realmente se le corresponda.
Su misión tampoco es, porque en realidad es alguien que expresa y pues está en su plena conciencia de que está entregando algo y no lo está haciendo solamente por dejarse llevar. En la opción C, rechazo e individualidad, no, más bien se entrega totalmente al otro ser y expresa más bien un sentimiento de compañerismo, de unión con el otro. Y la opción de sensualidad y admiración tampoco puede ser porque pues no se expresa exactamente algo sensual, ni tampoco es admiración, es más bien un sentimiento como les dije, de compañerismo, de, de alegría, pero no tienen que ver en realidad con la admiración del otro, no está escribiendo, por ejemplo, las características que admira al otro, ni nada así. Bueno, esto es la materia que correspondía para hoy. Ya para la siguiente semana creo que continuamos con los géneros literarios. Bueno, primero aclararles que, como siempre, estamos totalmente a su disposición. La compañera Estefanía y yo los vamos a atender o las vamos a atender cuando nos escriban en el grupo. Incluso podríamos brindar atención individual, porque creo que la otra vez alguien nos ha dicho que tenía muchos problemas para entender porque hace mucho tiempo que había estudiado y tenía que volver a recordar la materia. Entonces, podríamos dar incluso sesiones individuales por si necesitan o hacer resúmenes de la materia. Solamente nos escriben en el grupo y nosotros estamos totalmente a su disposición. No sé si tienen alguna duda o comentario con respecto al tema o con lo que acaba de decir mi compañera. Sí, bueno, ya terminamos como la primera unidad del temario de bachillerato, que era la comprensión de textos literarios y no literarios, el análisis de textos literarios y no literarios. Entonces, ahora vamos a continuar con otro tipo de materia. También recordarles que les compartimos una carpeta, si alguno o alguna no está incluida, nada más escribe su correo electrónico en el grupo para compartirles la carpeta. En esa carpeta van a encontrar los videos de las clases por si no pueden asistir y también las prácticas y las presentaciones de la clase para que tengan todo ese material como preparación para la prueba. Y Bueno, eso, eso. ya. Noches. Buenas noches. Gracias. Gracias por conectarse. Sí.